hacemos una poquito esa cosa, entonces se gusta encima, ¿no? ¿Qué rayo es? ¿Cuál sonido? Ponle el sonido. Y ellos se oyen, mira, por este micrófono. Por ese micrófono, porque aquí se escoge o ese, o el sonido del micrófono, o ese, pero para que te oigas más, tú te oyes a través de ahí por una bocina. Te oyes más duro. No me entendiste, pero No, no te entiendo, pero y si se usa ese sonido, no se puede. se puede, pero no quiero, porque no quiero arriesgar a que lo que vayas a decir se porque a veces ellos No se ahora. puede monitorear. Una viola nueva. ¿Te regalaron? Sí. ¿Cuál es esta que te regalaron? Ponlo encima de la silla, que no se están usando. Ponerle en la correa también. Si yo no quiero apagar, no se puede. Ah, ok. Thank you, sir. ¿A quién le tiene miedo ahora? ¿Esa cartera de quién es tuya? ¿Tienes eso por allá? Te lo puse. La viola. Sí. Que sonido más profundo en la viola. Cosa que tú puedes imitar en el violín, solo lo puedes hacer en la viola, pero el violín no lo puede hacer la viola. O sea, es más completo, el sonido es mucho más. Va a ayudar a nene. Eso sí. Pero pues, porque todo el mundo dice, pues, el violín, tú
sabe qué es el violín, pero la viola se queda en el background, pero sí. No toca ninguno de los conciertos de ellos. Sí, de alemán. Los clásicos de... ¿Cuántos trajeron Biblia? Yo. Prepárense a leer. Ya vimos. Un versículo ahí, como se te llame. No se quede por allá para acá. No, para acá. Eso es lo que ya la doy. Ya, presenta Freddy y Tania, pues empezamos. Ok. Dios bendiga, hermanos, los que nos están viendo a través también de las redes sociales. Le damos la bienvenida y los que ustedes están aquí ya comieron y ya están satisfechos, pero vamos ahora a satisfacernos más en la palabra. Tenemos con nosotros el hermano Freddy Mejía. Nosotros lo conocemos desde más de 30 años. De hecho, es el que nos casó a nosotros. Así que ustedes sabrán cuánto, ¿verdad? Cuánto es el tiempo que nosotros nos conocemos. Y hoy nos va a traer un taller que vamos a aprender, vamos a crecer. Así que esto, yo le estaba diciendo a la pastora que esto es una conexión de lo que se está aquí aprendiendo de la Torah y de los romanos. Así que es el Espíritu de Dios el que sabe qué es lo que de verdad va a darle a esta iglesia en este año. Así que le damos la parte a Freddy Mejía. Dios te bendiga. Pues primeramente comenzamos con una pequeña oración. Amén. Padre, Sí. Padre eterno, es un gozo para nosotros, Señor, unirnos Sí, Señor. delante de tu presencia, porque tú estás entre nosotros, Sí, tú estás dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de ti, Señor. Gracias, Dios. Oh, qué gozo, amén. Sí, qué Dios. bendición, Sí, Señor. Gracias, Dios. tenerte a ti como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Pedimos tu Señor. dirección en esta noche. Santo Dios. Oh Señor, Aleluya. que tu presencia nos inunde y Amén. nos llene de la sabiduría que hay en tu palabra. Así es, Dios. Y no solamente tu sabiduría, la vida Amén. que hay en tu palabra. Así Que es. fluya a nosotros, Señor. Sí, Señor. Y fluya desde nosotros. Gracias. Te lo Gracias, pedimos en Dios. el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Es un gozo grande para mí estar con ustedes, hablando de la palabra, un tema favorito mío. El estudio de hoy se llama Disfrutando hoy del árbol de la vida.
Y este estudio pues va a consistir en mínimo 2 partes, máximo 5. Sí, porque dijiste mínimo, yo dije mínimo. Mínimo 2, máximo 5. Pero no, espero que no se extienda tanto. Pero es un tema bien profundo, bien interesante, y es algo que reconozco que nunca he enseñado antes. Porque tampoco podía. A lo largo de mucha experiencia y a lo largo de lectura bíblica y inspiración de parte de Dios, pues he logrado entender algunas cositas que quizás pueda ayudar a uno que otro que hay aquí que no haya entendido bien. No son cosas que se hablen todos los domingos o todas las semanas en las iglesias, pero estoy seguro que si ponemos atención vamos a aprender mucho. Pero mi propósito principal no es que aprendamos mucho. El propósito principal mío es que todos recibamos más vida de su palabra. Que todos recibamos más vida de parte de Dios, que es la fuente de la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Vamos a comenzar. Tengo 3 versículos que básicamente encierran bastante de este tema. El primero está en Colosenses 2:17. Alguien por favor que lo lea duro para que se escuche bien. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ok, vamos a leerlos, perdón, no son 3, son 4. Ajá. Vamos a leerlos todos y luego entonces comentamos algo. Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Juan 5:39. Las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, otro que lo lea otra vez, más durito. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por último, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Amén, amén. En el primer versículo de Colosenses, fíjense que dice que todo lo cual, refiriéndose a qué? Al Antiguo Testamento, ¿no? Todo lo que había en la ley y los profetas, los libros históricos, todo eso nos dice que es sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué es una sombra? Cuando el sol, la luz alumbra, digamos, el sol alumbra en esta botella, pues esta botella va a producir una sombra, ¿no? Pero la sombra no es la botella, es una sombra de la botella, ¿ok? Así que esa sombra, eso es lo que está en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué está produciendo esa sombra? Según este versículo. Cristo. El cuerpo, o sea, el cuerpo que produce esa sombra es Cristo. ¿Ok? O sea, yo quiero que ustedes visualicen bien esto. O sea, que en el Antiguo Testamento, las escrituras que se conocían hasta ese entonces son una sombra, pero la realidad, lo que está proyectando esa sombra es Cristo, el cuerpo físico de Cristo.
Y nos dice en Colosenses 3:11 también que Cristo es el todo Y en todo. y en todos. O sea, Cristo es todo. ¿Alguien me puede definir lo que es todo? Todo. Esa es la mejor definición. Todo. ¿Ok? O sea, la plenitud de todo. No hay de otra. Eso es Cristo. ¿Ok? Y ese Cristo, que es todo, está en todos nosotros. Sí. ¿Ok? Todo. Juan 5:39 le dice el Señor a los majaderos de aquel tiempo, los judíos religiosos: ven acá, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que la escritura pues está la vida eterna, ¿verdad? Miren, señores, esas mismas escrituras que ustedes leen son las que dan testimonio de mí. ¿Ok? Hermanos, estamos hablando de Génesis a Malaquías, ¿ok? O sea, de Génesis a Malaquías. No falta un libro donde no haya testimonio de Jesús. Pero fíjense, yo no estoy hablando de todas las profecías que hay de Jesús. Porque ustedes conocen muchas profecías de Jesús. Pero tú, Belén, Judea, pequeña para estar entre las tribus de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, etcétera, etcétera. Conocemos eso. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, hay muchísimas profecías que hablan de Jesús, ¿ok? O sea, sí, dan testimonio de Jesús, pero eso no es todo. Eso no es todo. O sea, hay una cosa que se llama tipo. Aquí yo estoy seguro que en algún momento han discutido eso, o han hablado de eso, o han predicado de eso. Los tipos. Hay unos tipos, hay una tipología, hay un simbolismo, hay unas sombras que están alumbrando hacia algo. Cuando tú ves una sombra, pues mira, tú puedes darte cuenta si es una sombra de un edificio, si es una sombra de un ser humano, muchas veces hasta si es de una mujer o de un hombre. ¿Ok? O sea que esa sombra no es el objeto, pero te da unos indicios, te da unas señales. A veces medio borrosa, a veces más certera, pero te ilustra algo. ¿Ok? Pues en las escrituras hay todas esas series de símbolos y de detalles que te están dando un detalle adicional. ¿De quién? De Cristo. Ok, entonces en Apocalipsis 22:14 habla de un árbol de la vida. Un árbol de la vida que va a estar en las dentro de las puertas de la Nueva Jerusalén. Más adelante vamos a hablar de este árbol de la vida y de la Nueva Jerusalén y todas esas cosas. Ahora, vamos a ver en el Antiguo Testamento qué es Cristo. Porque si vamos a ir llegando a Cristo a través de las Escrituras del Antiguo Testamento hasta el Cristo histórico que conocemos, pues tenemos que ir viendo qué es lo que nos está diciendo de Cristo, cuáles son esos aspectos, esas sombras que nos van indicando a Cristo. Vamos a ver primeramente en el Pentateuco qué es Cristo. Si leyéramos en Génesis 2, nos habla de Adán, la creación de Adán. Pero cuando leemos en 1 Corintios 15, por favor, quisiera que alguien con una voz de tenor o de soprano o de alto o contralto fuerte nos lea 1 Corintios 15 del 12 al 45. Lo leo. Venga. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Vamos a brincar hasta al versículo 45. 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Ok, el primer Adán es el que nos describe desde Génesis capítulo 2, creado por Dios a su imagen, y dice que Dios sopló en él aliento de vida y vino a ser alma viviente. Dice aquí que el postrer Adán vino a ser espíritu Vivificante. vivificante. Eso es bien importante. Jesús vino a ser espíritu vivificante. ¿Qué había dicho Jesús? Que es bueno que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces no puede venir ¿quién? El Espíritu Santo. El Consolador. Así que si Jesús no se hubiera ido, no hubiera venido el Consolador. Y el Consolador no es otro que el Cristo resucitado, hecho espíritu. Eso es lo que dice aquí, que el postrer Adán vino a ser espíritu vivificante. Amén. Así que Cristo es el segundo Adán. Es el segundo hombre. Es el segundo hombre. El primer hombre fue Adán. El segundo no fue Abel ni Caín. No, el segundo fue Jesús. Cristo es la simiente de la mujer. En Génesis 3:15 lo vemos. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Yo creo que no existe teólogo cristiano que no reconozca este versículo como que se está refiriendo a una simiente de la mujer, que es Cristo. Porque todos nosotros, todos los seres humanos, somos la simiente de ¿quién? De un hombre y una mujer. Pero nada más en toda la historia ha habido un solo individuo que no fue la simiente de un hombre y una mujer, sino que fue la simiente de una mujer, nada más, que fue María. Así que está hablando claramente de Jesús. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Así que ahí está confirmando que esa simiente es Cristo. O sea, fíjense que ya desde Génesis estamos viendo tipos de Cristo. Ya estamos viendo las sombritas. Vimos a Adán, vimos la simiente de la mujer, pero hay otra cosa, Génesis 3:20-21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer únicas de pieles y los vistió. Ahí no te da todos los detalles del mundo, pero no hay que ser muy inteligente para saber que las pieles vienen de un sitio. Ay, madre. Y no era de Macy's ni Walmart. ¿De dónde salen? Sacrificio hecho de animal. De un animal. O sea que un animal tuvo que morir para que pudieran vestirse
el primer hombre y la primera mujer. Dios tuvo que vestir a esos seres humanos que habían pecado y se habían desnudado. Ese fue el primer sacrificio. Ese primer sacrificio es sombra del sacrificio máximo que vendría luego, donde nos íbamos a vestir todos nosotros, nos íbamos a quedar vestiditos por la justicia de ese hombre y por el sacrificio de ese hombre. Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Ahí tenemos otro indicio más. No solamente Abel, sino la sangre de Abel. Una sangre que habla. Y vamos a ver lo que dice Gálatas 3:19. Perdón. Hebreos 12:24. Y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento y a la sangre del esparcimiento que habla mejor de la de Abel. Ahí está hablando de otra sangre que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? ¿Por qué habla mejor que la de Abel? La sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo, pero es la sangre de un justo. Es la sangre de uno que no tiene pecado, porque de Adán en adelante todos los demás tenemos pecado. Así que esa sangre podía hablar más que la de Abel y mejor que la de Abel, porque era la sangre de un justo. Noé, ese es otro símbolo. Ya sabemos tanto de Noé, no vamos a leer lo que dice en Génesis, pero vamos a leer lo que dice en Lucas 17, 26 al 27. Alguien fuerte y claro. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Amén. 27. Es el 26 y 27. 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Amén. Eso también, ese Noé y esa arca de salvación es otro tipo de Cristo. Melquisedec. Ustedes saben que Melquisedec vino a recibir a Abraham después de una victoria militar. Y Abraham le entregó, o sea, primero que nada, bendijo a Abraham. Y dice la escritura que el mayor bendecirá al menor. ¿Ok? Y Abraham le entregó la 10ª parte de todo lo que había conquistado de sus enemigos. Así que Abraham reconoció el sacerdocio de ese individuo llamado Melquisedec. Y adivinen qué otro sacerdote fue de esa misma orden que Melquisedec. Exactamente, Cristo. En Hebreos 5, 6 al 7 no habla de eso, pero no vamos a leerlo todo. Pero sí nos dice en Hebreos que Cristo es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre. O sea que no va a ser necesario que haya un sumo sacerdote que murió y entonces hay que nombrar a otro y murió y después hay que nombrar a otro, sino que ese es un sacerdote eterno, un sacerdocio eterno, según la orden de Melquisedec. Isaac, hijo de Abraham, otro tipo de Cristo. Génesis 22, 18.
simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Y Hechos 3, 25 al 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Así que Dios le había dicho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero fíjense que la simiente de Abraham fue Isaac. Y Isaac era un tipo buena gente, pero no una cosa que de otro mundo, ¿verdad? Que se dijera que, rayos, mucha gente fue bendecida con Isaac. Así que Isaac era nada más un símbolo de una realidad posterior. Y esa realidad fue Cristo. En esa simiente, o sea, en Cristo, fueron bendecidas todas las naciones. También luego, cuando Abraham, Dios ordena que sacrifique a su hijo, ¿qué sucede? Cuando va a sacrificar al hijo, un ángel lo para y lo detiene. Espérate, no. Alto. Aguántate ahí, no lo sacrifiques. Ya yo sé que eres obediente. Y entonces cuando Abraham mira así en un zarzal, encuentra un carnero amarrado ahí por los cuernos, enredado con el zarzal. Y ese fue el cordero o el carnero sustituto. ¿Okay? Ese también es otro tipo. Y fíjense lo interesante, que según la historia hebrea, ese monte donde estaba Abraham llegó a ser conocido más adelante como el Calvario. Ese mismo monte. ¿Qué coincidencia? También cuando habla de Isaac buscando, cuando Abraham busca esposa para Isaac, toda esa novela tan bonita que aparece ahí en Génesis 24, porque a mí yo leo eso y me saltan las lágrimas, o sea, como veo yo como la mano de Dios opera ahí en esa situación. Pues miren, esa situación de Abraham buscando esposa para Isaac es la misma situación del Padre Celestial buscando esposa para ¿quién? Para su Hijo Jesús. ¿Y dónde está esa esposa? Aquí. Aquí está. Presente. Hay que decir presente. Presente. Amén, amén. Sí que ya encontró, ¿no? Exacto. Ya encontró. Todavía tiene que engrandecerse un poquito más. Con mucha otra gente que falta, que nosotros tenemos parte en eso también, ayudando a Dios. Pero ya está presente esa esposa. Génesis 28, 12. ¿Alguien? Con voz de barítono. Y otro me va buscando Juan 1:51. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo lo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Y Juan 1:51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Así que ahí Jesús nos estaba diciendo, mira, eso que pasó allí con Jacob, eso se refería a mí. ¿Entiendes? O sea, esa escalera que une la tierra con el cielo, ese soy yo. ¿Entiendes? Esa comunicación abierta entre el cielo y la tierra, ese soy yo. Es tipo de que. Otro tipo. Entonces, José
Dice en Génesis que fue vendido por sus hermanos, le envidiaron, le tenían riña, era un chota y no querían saber de él. Querían matarlo, pero algunos, otros pues le tenían riña, pero no era para tanto. Entonces trataron de protegerlo y bueno, finalmente lo vendieron como esclavo. Pues miren, ahí estamos hablando de Cristo también. Cristo fue vendido por sus hermanos. ¿A qué precio? 30 monedas, 30 piezas de plata. Así que fue literalmente vendido por sus hermanos, su mismo pueblo. Moisés, profeta como yo, les levantará Jehová, dijo. Así que el mismo Moisés también es otro tipo de Cristo. Recuerden que Moisés fue el que sacó al pueblo de Egipto y lo trajo a las puertas de la tierra prometida. Así que Moisés también es una sombra del Cristo que nos sacó a nosotros también del mundo de Egipto y nos trajo hasta la tierra prometida, por lo menos hasta las puertas de esa tierra, bueno, a las puertas y más allá, como vamos a ver más adelante. En la Pascua, que nos describe con todo lujo de detalle Éxodo 12, dice que tenían que sacrificar un cordero, tenían que agarrar esa sangre y ponerla en la parte de afuera, en los dinteles, y luego tenía que reunirse a la familia y sentarse a comer de ese cordero. Una cosa que yo no escucho mucho por ahí, por la radio, ni nada de eso, es que esa Pascua tiene dos componentes. Tiene el componente de la sangre, de la redención, y tiene el componente de la comida, que es el disfrute, que es el alimento. ¿Ok? Es lo mismo que Cristo. Cristo es el Cordero Pascual y Cristo nos redime con su sangre, pero Cristo también dice: tomar y comer de él porque este es mi cuerpo. Y el que no come de mi carne ni de mi sangre está chavao. Así que dice, está chavao. Amén. Así que están esos dos aspectos, el aspecto redentor y el aspecto de alimentación y disfrute. Ese es el Cordero Pascual. Y había que comérselo completito. No se podía dejar nada. Que muchas veces dejamos de comernos a Jesús. Nos comemos un cantito nada más. Ah, ya yo estoy bien, ya. O ya me llené. Miren, hermano, esto es para disfrutarlo completo. Jesús es un Y buffet. todos los días. Amén. El maná. Aleluya. El maná que nos describe en Éxodo 16. ¿Qué nos dice Juan 6, 58? Juan 6, 58. Alguien de voz fuerte. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Qué diferencia. Ellos comieron maná y estaba sabroso, delicioso y a nadie le faltó comida, pero murieron. Pero el que coma de este otro pan, o sea, el que comió de la sombra murió, pero el que coma del verdadero maná, ese va a vivir para siempre. Otro tipo ahí tenemos. La peña de Oreb. Eso sí, hemos oído hasta coritos de esa famosa peña. Pues esa peña ahí también está las aguas de Cristo.
Y vamos a ver de eso más adelante. El arca del testimonio. Alguien que me lea Hebreos 9:4. Hebreos 9:4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén. El arca del pacto estaba hecha con madera de acacia y cubierta completamente de oro. Nosotros podemos ver que esto no es otra cosa que la madera representando la humanidad y el oro representando la divinidad. ¿Ok? Así que están ahí las dos partes bien importantes. Fíjense que casi todas las cosas del templo o del tabernáculo eran de madera cubiertas de oro. Es significativo. No todo era madera cubierta de oro. Hay otras cosas de plata, hay otras cosas de bronce. Tenemos que analizar bien. Ahí, si esta señora está hablando del Torah, me imagino que ella también les hablará de qué significado tiene eso del bronce y qué significado la plata. Pero por lo menos adelantamos que el oro representa la divinidad y la madera la humanidad. Y en esa arca estaba conteniendo el maná y la ley de Dios o la palabra de Dios. ¿Ok? Así que estaban ahí dos componentes importantes. El templo es lo mismo. Es otro, tanto el tabernáculo como el templo son tipos de Cristo. ¿Ok? ¿Quién me puede probar a mí que son tipos de Cristo? El tabernáculo y el templo. Un versículo, algo. ¿O no es así? Estoy equivocado. Bueno, lo que dijo Cristo, de que él podía destruirlo y a los 3 días. Destruir este templo. ¿Y a qué se refería? A él mismo. Destruir este templo. Así que Jesús era el templo consumado de Dios. Como un templo es donde vive Dios, ¿no? Pues donde mejor vivió Dios que en Jesús. No sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Así que el máximo templo de Dios está en Jesús. Y claro está, ese templo todavía se sigue agrandando, porque después de Jesús, entonces, recuerden que Jesús es la cabeza, pero esa cabeza está en un cuerpo, y ese cuerpo representa a la iglesia, y la iglesia es también el cuerpo de Cristo, y también la iglesia es templo del Dios viviente. Amén. Amén. El sumo sacerdote, obviamente, claramente en Hebreos pues nos habla de ese sumo sacerdote que traspasó los cielos y todas esas cosas, así que el sumo sacerdote también nos habla de Cristo. Y aunque usted no lo crea, todos los sacrificios levíticos, todos los sacrificios que se describen en el libro de los Levíticos, perdón, nos hablan del sacrificio de Cristo. Nos habla de sacrificios expiatorios, sacrificios de paz. Y una cosa bien importante, que todos los sacrificios, los que no eran quemados, eran sacrificios de Dios, pero eran para el disfrute de seres humanos. Así que había sacrificios donde los sacerdotes participaban. ¿Ok? Venía bien
traía su sacrificio, yo se lo sacrifico aquí, le hago el favor, pero entonces también yo agarro parte de ese sacrificio y me alimento yo y mi familia. Yo disfruto de ese sacrificio. Y habían otros sacrificios donde nos sentábamos todos a participar de ese sacrificio y nosotros nos comíamos, tú sabes. Hay gente que dice que si los diezmos, todo eso es para los sacerdotes. Mira, no, el diezmo ellos lo traían y ellos disfrutaban también de ellos. Ellos se sentaban, comían, bueno, eso es una fiesta. Y habían 3 fiestas anuales. Así que habían 3 ocasiones por lo menos en el año donde ellos se sentaban y ellos disfrutaban. Y ellos disfrutaban del sacrificio. Hay cristianos que todavía les falta ese aspecto. El de sentarse a disfrutar el sacrificio. Hay gente que se cree que, pues mira, yo acepté a Cristo como mi Salvador, así que ahora voy para el cielo. Mira qué chévere. Bueno, no se trata de que aceptamos a Cristo y vamos para el cielo. Y entre ahora y el cielo, ¿qué pasa? Tenemos que disfrutar de ese sacrificio. Tenemos que comer de ese cordero pascual. Tenemos que comer de ese maná, de ese pan que descendió del cielo. ¿Ok? Vamos a hablar más detalles de eso en la segunda parte, pero por ahora lo dejamos ahí. Algo que no se oye por ahí mucho, pero cuando habla de la buena tierra que fluye leche y miel, esa tierra es un tipo de Cristo. ¿Ok? Vamos a probarlo. Colosenses 2 del 6 al 7. Y alguien me vaya preparando Colosenses 1:12 y otro Efesios 3:17 y Efesios 4:15. Colosenses 2:6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ocasiones de gracia. Todos nosotros... No, espérate. ¿Qué? Yo creo que yo leí mal. Es 2:6. 2:6. 6 y 7. Leí bien. Sí, Yo creo que sí, leíste bien. Ok. Donde nosotros caminamos con nuestras piernas, ¿no? Y caminamos sobre el piso. Que en aquellos tiempos pues no había cemento, ni brea, ni nada de eso, pues la gente caminaba en la tierra. En la tierra, ¿no? Pues dice que andamos en Jesús. ¿Cómo es eso de que andamos en Jesús? Si nosotros andamos en la tierra, ¿cómo es posible que andemos en Jesús? Porque Jesús es la buena tierra. Y por si fuera poco, mira cómo dice, arraigados. ¿Qué quiere decir arraigados? Enraizados, echando raíces. ¿Dónde se echan las raíces? En la tierra. Jesús es esa tierra. Amén. Así que esa tierra, esa buena tierra que fluía leche y miel, esa buena tierra que ellos disfrutaron cuando entraron y llegaron a la tierra prometida, es tipo de Cristo. El otro versículo, Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Participar de la suerte, en otras versiones dice de la herencia, y en otras pero cuando usted busca la palabra en griego, implica tu porción, y porción siempre es en el contexto de una herencia. O sea, cuando se parte una herencia, pues a este le toca esta porción y a este le toca esta otra porción. Así que esa porción también te está hablando de la tierra. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados, otra vez tenemos la palabra, y cimentados. Cemento, para que
pegue. Cimentado, eso viene de qué? De cimiento. ¿Y dónde va el cimiento? Base. La tierra. ¿Ok? Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ok. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. O sea, crezcamos, también está haciendo ahí una alusión al crecimiento de una planta, ¿no? Así que crecemos en Cristo. Otro tipo importante, hermano, la serpiente de bronce. Salieron unas víboras a morder a esos judíos quejones. Los puertorriqueños no se quejan. Y muriendo, no, que va. Y muriendo un montón de gente. Y Dios le dijo a Moisés, construyete una serpiente de bronce y levántala así. Y la gente que mire ahí. Oye, usted se ha preguntado por qué una serpiente. Porque no dijo, mira, cógete una cruz, cógete dos palos así, tú sabes, o cógete un hombre La misma vara. y ponlo, O la misma vara. o La una misma vara. ¿Por qué una serpiente? ¿Qué tiene que ver una serpiente con Cristo? ¿No se han hecho esa pregunta? Yo me hice esa pregunta muchas veces. Y yo dije, pero esto no será un error, tú sabes, no será, a lo mejor tú sabes, algo se perdió ahí en la traducción. Pero hermano, después me di cuenta que no es un error nada. En Juan 3:14 pues confirma Jesús que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será el Hijo del Hombre, será levantado. O sea que él ahí se está asociando con esa serpiente. Pero vamos a ver qué dice 2 Corintios 5:21. En Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese es en Juan 3:14. Ok. Entonces, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Lo hizo pecado. O sea, Cristo se hizo pecado, Cristo se hizo maldición. Y nos dice en Romanos también, no recuerdo cómo dice la cita, pero en Romanos 8, si no me equivoco, nos habla también de este aspecto de que Cristo se hizo pecado por nosotros. Así que, y la serpiente, ¿qué representa? La serpiente representa el pecado, la raíz adámica, representa la maldad. ¿Entiendes? Todo eso se hizo Cristo. ¿Para qué? Para justificarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Y por último, para terminar con el Pentateuco, y yo creo que esta noche no vamos a poder salir del Pentateuco, ¿verdad? Por último, un tipo bien importante, que es básicamente un tema central en este estudio, el árbol de la vida. ¿Dónde salió ese árbol de la vida? Bueno, Dice que Dios hizo un huerto y puso allí dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál era el propósito de Dios con poner estos dos árboles allí? Vamos, que los que cogieron la casa de la Torah. Bien. Esa es la pregunta preguntativa. Vamos a ver, ¿por qué Dios puso esos dos árboles allí? Vamos, ya no contesta.
Hermano, no me diga que se lo olvidó. Aprobar, uno era para el bien, el otro sí. Si ellos desobedecían a Adán, iba a pecar. O sea, uno era para probarlo, Para ¿no? probarlo. Para probarlo, Exacto. para estar seguro de que que era obediente. les daba libertad a escoger, De que era obediente a Adán. ¿no? Ok, y el otro, Pues para desobedecía si no hacía lo que no, ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso. Ese fue para probarlo, pero El de la entonces vida. el otro, el árbol de la vida, ¿por qué lo puso? El árbol significa, el otro árbol significa la muerte. Representa a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo que? Sí, representa a Cristo, pero ¿por qué Dios lo puso allí? ¿Para qué? Aprobar. No, el de la vida, Él el de la mismo- vida, él el de la mismo- vida. Ahí mismo en Génesis, él mismo lo dice. Cuando el hombre peca, expulsa al hombre del Edén. ¿Y qué hace con el árbol? Ahí se queda. Lo pone en el... Ajá, ahí se queda. ¿Y qué hace con él? Un querubín, una espada. ¿Para evitar qué? Que el hombre llegue a ver y dar. Para que el hombre comiera. Porque si el hombre come, ¿qué va a pasar? Vida eterna. Va a vivir para siempre. Y ahora sí que estamos chavos, si el hombre, tras que se hizo pecador y se vendió al diablo, entonces va a vivir para siempre. No, estate quieto. Eso no va a pasar. De ahí se quitó el árbol de la De vida. la vida. Pues ese árbol de la vida es la primera ocasión en que Dios mismo se presenta al hombre como alimento. Tenemos una instancia, o la primera instancia en que Dios se presenta al hombre como alimento. ¿Ok? ¿Y quién, o qué otro hombre, o qué otra persona, o qué otra entidad se presenta luego como alimento también? Yo soy el pan de El vida. mismo Jesús, como pan de vida, como maná. Y no solamente como comida, como bebida, el agua de vida. Amén. Así que en esta ocasión el Señor se presenta al hombre como alimento. Y el alimento, pues sabemos que es para sustento y para disfrute. No se olvide esas dos palabras. ¿Y por qué nosotros decimos árbol de la vida tiene que ver con Cristo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un árbol con Cristo? En vida. O sea, ¿dónde se ha visto eso? En vida, el árbol de la vida te da siempre. Cristo te da vida. ¿Qué dice en Juan 15? ¿Ah? ¿Qué dice en Juan 15? Juan 15:1. Que es la vid Yo verdadera. soy la vida. La vid verdadera, ahí mismo lo está diciendo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy un árbol, señores. Yo soy un árbol. Y ustedes son pámpanos de este árbol. Así que, ¿quién es el árbol de la vida? Cristo. ¿Y quién es el que da vida? Cristo. Amén. O sea, no es un árbol que, mira, ese árbol vamos a comer de él y ya tenemos vida. Cristo es la única fuente de vida es Cristo. No es ningún árbol ni ningún mango que nos comamos por ahí. ¿Entiendes? Ese es el árbol de la vida y vamos a estar hablando de eso en la próxima parte. Y otra cosa, que les quería decir, este árbol que se le esconde del hombre para evitar que viva para siempre, pero ese árbol no se destruyó.
Ese árbol está guardado y en algún momento vamos a tener pleno disfrute de ese árbol y ese árbol va a estar con nosotros. Otra cosa. Miren qué curioso. Dios le pone al hombre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces le pone también al hombre el árbol de la vida. Fíjate, si hubiera sido yo, Freddy Mejía, que voy a hacer al hombre y ponerlo allí en un Edén bien bonito, pues mira, señores, yo le pongo el árbol del mal y el árbol del bien. Y si ellos escogen el mal, pues se chavaron. Y si cogen el bien, chévere, están en mi equipo. Tú sabes, si soy yo. Pero como Dios no es yo, pues él hizo otra cosa. Él le pone el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar sobre eso? ¿Por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal? O sea, ¿qué problema hay en conocer el bien y el mal? Porque uno tenía que elegir o el bien o el mal. Uno de los dos. No, ese es el asunto. No era aquí escoger entre el bien y el mal. Era aquí entre escoger la vida o escoger el conocimiento del bien y del mal. Ese es el problema de nosotros, los cristianos, que nos pasamos luchando con el bien y el mal. Y entonces nosotros empezamos a escoger, nosotros pensamos que lo más importante es nosotros salir de aquí, de esta puerta, y hacer el bien, sin mirar a quién. Y entre lo bueno y lo malo, pues vamos a escoger lo bueno. Y entre lo bueno y lo mejor, pues vamos a escoger lo mejor. Y la vida cristiana se nos ha convertido en la búsqueda del bien y en la búsqueda de lo mejor. Pero hermanos, no estaremos picando fuera del hoyo. ¿No será que Dios prefiere que nosotros busquemos la vida? Que busquemos la vida. No es cuestión de buscar el bien y el mal. Usted puede escoger el bien el resto de su vida y estar perdido. Estar más perdido como el hibisco. O estar perdido en el infierno. Porque mucha gente buena, hay mucha gente que coge siempre el bien, o casi siempre. ¿Entiendes? Pero no se trata de eso. No se trata de que conozcamos el bien y el mal. Se trata de que nosotros conozcamos y profundicemos en la vida. Por eso ya desde Deuteronomio le decía Moisés al pueblo: escoged la vida. Búsquelo. Escoged la vida. ¿Entiendes? Esa debe ser la vida cristiana. Nosotros buscar la vida. Nosotros disfrutar la vida. Nosotros comer del árbol de la vida. Nosotros participar de ese cordero pascual, del genuino, del verdadero, del cuerpo, no de la sombra. Y disfrutarlo. Vamos a dejarlo ahí. Y el próximo jueves, pues continuamos con las otras partes. Pastora, despídanos. Ay, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Dios solamente no es bueno, es más que bueno. Este es el propósito de que aprendamos, nos nutramos. Yo no contesté nada, yo me lo comí. ¿Entiendes? Tenemos que comerlo, profundizarlo. Wow. Gracias, Padre. Gracias por tu vida, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres el pan de vida. Señor. Gracias, Señor, porque sin ti, Padre, nada
nada podemos hacer, aleluya. Amén. Gracias, Señor. Porque tú solamente no has sido bueno, sino más que bueno, Dios. Gracias por estos estudios, Señor. Sí, Gracias, Padre, gracias, Padre. gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que aprendamos a sembrar en ti. Padre, que nos gocemos en ti, que disfrutemos en ti, Padre. Señor, gracias por tu espíritu, Señor. Porque tú no nos dejaste solos, mandaste al Consolador, Amén. Padre, para enseñarnos, consolarnos, guiarnos, Padre. Y también cuando hagamos cosas negativas, ayudarnos a hacer las cosas bien. Gracias por ti, Padre. Gracias por cada hermano, bendícelo. Mira las peticiones que tenemos. Sí, Padre. Mira, Señora Mauri, Padre, que tú sabes que hemos estado clamando por él. Te pido, Padre, que tú obres Sí, Señor. en esa familia, Padre Celestial. Glorifícate, bendícelo, bendice a cada uno de la familia de Freddy. Sí, Padre. Señor, obra con tu espíritu en cada una de nuestras familias, en nuestro país, Señor, porque lo necesitamos, Dios. Guárdanos Gracias, hasta Padre. nuestros hogares, guarda a Félix que va a trabajar. Sí, Padre, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Y bendice las ofrendas, Señor, Sí, Señor. que no nos podemos ir sin ofrendar. Bendice las ofrendas y santifícalas, Padre. Y suple, Padre, el que no tiene. Ayúdanos a ayudar a los que Sí, no Jesús. tienen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí, va a ser mal. Amén. Mire, lo otro que no lo pudimos discutir, que está en el bosquejo, pues lo tiene la asignación. Sí. Y que leen todos esos versículos que aparecen ahí, para que entonces la próxima vez podamos pasar rapidito, bien rapidito sobre ellos, ¿ok? Amén. Bueno.